sabiduría y la inteligencia que Dios le dio a José, el cual era el gobernador de todo Egipto, de esclavo a gobernador, porque así hace Dios. El que se humilla, dice la palabra, será exaltado, pero el que se exalte será humillado. Y aquel varón llamado José se había humillado, pero no delante de los hombres, se había humillado delante del Dios del cielo, del único creador. Tenemos que humillarnos delante de Dios en cada mañana, en cada madrugada, en oración y ruego y súplica, lloro, lágrimas, en clamor a Dios, y Él te exaltará en público. Métete en los secretos del Señor y Él te exaltará en público. Así, de esa manera, en medio de aquella devastación, de aquella desolación, llegaron sus hermanos, enviados por Jacob a tierras de Egipto, y allá se llevaron la gran sorpresa cuando se le reveló José. Sagnat Panea, el gobernador, el segundo hombre más importante de todo Egipto, era nada más y nada menos que aquel hermano a quien ellos habían aborrecido, aquellos hermanos a quien ellos habían botado, habían vendido, sin importarle su dolor. Y era que Dios tenía un propósito, y Dios permitió todo eso. Dios permite muchas cosas en nuestras vidas. Dios deja que pasen muchas cosas en la vida del ser humano. Él permite todas esas cosas, pero detrás de todas esas cosas Dios tiene un propósito, y es de enseñarte, y es de elevarte, de llevarte a experimentar en tu vida otros niveles. Él puede sacarte de allí donde tú estás hundido, del hueco, de la cisterna en la que tú te encuentras en este momento, para llevarte a experimentar la grandeza de Dios en tu vida. No importa por lo que estés pasando, si tienes deudas, si tienes problemas, si tienes dificultades económicas, Dios te va a sacar, pero primero Él te va a llevar a Egipto, allá donde nadie te conoce. Tú solamente debes preocuparte por hacer las cosas bien, por encomendar todo lo que hagas en las manos de Dios, de llevar una vida íntegra delante de Dios, de huir del pecado. José huyó de fornicación, no quiso fallarle a Dios. Húyele al pecado y Dios te abrazará con poder. Y así se le reveló José a sus hermanos. Sus hermanos, sorprendidos, recordaron que aquellos sueños no eran simples sueños, era Dios mostrando el futuro, lo que había de acontecer. Dice que se inclinaron a Él, y Él también les abrazó. Él no les castigó, Él les perdonó, los acogió con amor, les dio de comer. Lloró José nuevamente, pero esta vez ya no de tristeza, sino de alegría, porque Dios había restaurado ese día lo que se veía que estaba perdido. El corazón de Jacob fue restaurado. Aquel día que habían roto aquella túnica y la habían ensuciado de sangre y se la habían llevado a él, diciéndole que una fiera del campo se había comido a su hijo. Luego sus mismos hijos llegan regocijándose de alegría y con provisión, y le dicen: vámonos. ¿Para dónde, hijo? Para tierra de Egipto. Allá encontramos a tu hijo, allá está José. ¿Cómo así? Pero si José está muerto. No, padre, nosotros te mentimos. José está vivo. Todo con propósito de Dios. Y dice que se alegró el corazón de Jacob, de Israel,
que su corazón estaba en luto, en lloro y lágrimas desde hacía muchos años. Se alegró y salió y llegó allá donde estaba José y también se inclinó delante de él. José se inclinó y abrazó a su padre, lo besó y fue el encuentro más apasionante de toda esta historia, de un amor que nunca dejó de ser, que aunque la distancia lo separó y el tiempo había puesto barreras, en donde había muchas fronteras, ahí hubo un encuentro de amor y perdón. Que esta palabra llene tu vida, que esta palabra te haga reflexionar en medio de la circunstancia y sepa de que Dios te está mirando, que Dios está pendiente de todo lo que está pasando en tu vida, que Él tiene el control y que Él te va a llevar a experimentar una experiencia que jamás vas a olvidar.